Julián Reyes es coach en comunicación, consultor, asesor de comunicación de crisis, también autor del libro Habla como un líder. Julián, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de compartir este tiempo de radio con todos vosotros. Igualmente, a las 10:30 de la mañana en Canarias, te saludo también mi compañero Fernando Pérez. Julián. Hola, buenos días. Muy buenos días, Fernando, un placer. Julián, decíamos que si hay algo que ha calado, ¿no? Ese mensaje sí ha calado entre los españoles, el mensaje, claro, de quedarnos en casa, pero el resto, en cuanto a la comunicación que ha llevado a cabo el gobierno, bien es verdad que no creo, que siendo justo, no debemos achacarle que se hayan ocultado, porque sí que ha habido rueda de prensa, sí que ha habido comparecencias públicas, varias al día, todos los días de la semana, pero ¿se ha sabido canalizar bien el mensaje, Julián? Bueno, mira, yo coincido contigo en la primera parte y me quedaría con algo esencial. Estoy convencido, todos caminamos en la misma dirección. Y es que en situaciones de crisis las personas a las que le toca la máxima responsabilidad de hacer lo mejor posible para salir de la comunicación de la crisis, lo intentan hacer y lo intentan hacer bien. Es decir, no entraría en mi cabeza un pensamiento de que cualquier tipo de líder no haga todo lo posible por salir de la situación de crisis, la que sea. Y sí es verdad, y esto es lo que añado, que es muy, muy, muy importante para mí la comunicación, especialmente en situaciones de crisis, porque tan importante o más es comunicar bien que lo que se está haciendo. El primer mensaje, quédate en casa, creo que fue extraordinariamente bien construido por parte del gobierno, de todas las instituciones y por supuesto con el apoyo de todos vosotros, con el apoyo nuestro, con el apoyo de los medios de comunicación, el quédate en casa con su hashtag, es decir, ha sido uno de los grandes eslogans, por decirlo así, y ha tenido su efecto en positivo, quitando pequeños casos, diría, tremendamente aislados, ¿no? Y además algunos de ellos incluso pues los habéis compartido en antena, en fin. Eso sin ninguna duda. Lo que sí creo, y de verdad siento que es así, es que en comunicación de crisis hay pequeñas diferencias respecto a una comunicación normal. Y tiene que ver, por ejemplo, y de forma especial, con la empatía. Y yo sí echo de menos una mayor empatía en las comunicaciones. Hablo de todas las personas que tienen responsabilidad de comunicación en este tiempo. Sí. Evidentemente, en comunicación de crisis, el titular, la persona clave, la que de verdad tiene en su responsabilidad y en su mano que la comunicación sea efectiva, es la cabeza visible. Y aquí es el presidente del gobierno. Es al que le toca el porcentaje de responsabilidad en la comunicación. Y creo que eso sí es fundamental. Porque en una comunicación de crisis hay personas afectadas, personas afectadísimas a muchísimos niveles. Y además es una audiencia tremendamente heterogénea en este tipo de comunicación. En esta en concreto, si queremos señalar la del COVID-19. Es decir, hay muchísimas personas afectadas por muchísimos factores. Y cada una tiene que sentir que le llega un mensaje que tiene que ver con ellos. Es decir, la empatía es fundamental. Y eso para mí es algo más que un estilo de comunicación. Yo estoy convencido que las personas que comunican sienten lo que están pasando de forma extraordinaria. Y para mí la lástima es que a veces no se note tanto en esa coordenada de comunicación. Eso para mí es un punto clave. Y uno segundo, que también me parece esencial, es que la Fundación, y ahí sí dirijo la mirada exactamente a la persona y a la cabeza visible, en este caso es al presidente del gobierno, el objetivo de un líder en tiempos de comunicación de crisis es compartir confianza, es transmitir confianza. Esa es la esencia de la comunicación de crisis de un líder en este tipo de comunicación de crisis, como por ejemplo hizo durante muchos años Winston Churchill. Una de las primeras claves de Churchill es compartir confianza con las personas a las que se dirige. Julián, eso es esencial. Julián, ¿y transmite confianza al presidente Sánchez? Yo creo que puede transmitir más confianza. A la pregunta si transmite confianza, yo creo que tiene recorrido todavía muchísimo para transmitir más confianza, para compartir, ligado a la confianza, una mayor seguridad, aportar seguridad a la audiencia a la que te estás dirigiendo. Eso sí lo creo. Y diría algo en lo que algunos podemos estar de acuerdo y otros no, y esta es la brillantez de unas disciplinas como las de la comunicación, la persuasión y la conexión humana, en la que no hay una ciencia exacta, pero sí hay algunas que se acercan a una ciencia exacta por cómo funciona el cerebro. Y es que para mí, desde mi punto de vista, las comunicaciones deberían de ser mucho más breves y más directas, porque son tan largas, que las personas ya, desde luego, no tienen claro cuál puede ser el mensaje principal, cosa que desde el punto de vista de técnica de comunicación pues se acerca más al error que al acierto, es decir, que sea muy larga, y siendo más breve puedes empatizar muchísimo más. Yo, es una sugerencia que daría. Fernando, enseguida también le preguntas a Julián una cuestión para hacernos más didáctico, quizás, y también el oyente se haga una idea más próxima. ¿Fernando Simón consigue más esa empatía? ¿El doctor Simón? Yo creo que el doctor Simón consigue más esa empatía porque tiene
desde mi perspectiva, un estilo de comunicación mucho más cercano. Es verdad que él no es comunicador en estado puro. ¿Qué quiero decir que no es comunicador? Que su función esencial no es la de comunicador. Y ahora le ha tocado. Esto me invita a otra reflexión. La comunicación hoy día en todos los sectores sociales, sectores empresariales, sectores de la dirección, sectores públicos, la comunicación es una habilidad que toda persona debería incorporar, ya no pensando que se meta en una situación de crisis, sino en general. Y yo creo que Fernando es verdad que tiene una comunicación más cercana, más sentida, más emocional, porque al final en comunicación de crisis es muy importante la conexión emocional. Porque al final en comunicación de crisis hay que levantar el ánimo casi siempre, si no es por una razón es por otra. Y luego, por supuesto, tú tienes que compartir información, lo que estás haciendo, lo que se espera, lo que puede venir, es decir, contenidos informativos tiene que tener, pero para mí, desde mi punto de vista, está muy por encima el cómo se dice, desde el punto de vista de conexión emocional, que lo que se está diciendo. Fernando, te escucha Julián. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor, y yo creo que el gobierno lo que ha trasladado, por lo menos a mí me lo ha trasladado así, creo que a la mayor parte de la españoles, es un caos impresionante. Es decir, eso es lo que se ha trasladado y no se debería haber trasladado. Un caos que tiene que ver con lo que se dice en la rueda de prensa y con las medidas que se toman después, que se retrasan, que no se retrasan, que más tarde, 5 horas, 4 horas, es decir, han creado un caos de comunicación impresionante que ha aumentado la sensación de desvalimiento de la sociedad, y creo que ese es un fallo de comunicación garrafal. Es decir, la disociación entre la comunicación y la acción que le posterior. Eso por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo con él en el tema de la empatía, y más en estos casos de tanto sufrimiento, creo que es tan perjudicial es la falta de empatía como una empatía impostada, es decir, no creíble, por supuesto, no Fernando, sin credibilidad. Coincido, sí, y en este caso se ha activado una empatía no creíble, por ejemplo, sacando los discursos de Churchill, como bien decías tú, o de John F. Kennedy, sin ningún tipo de fibra. Coincido 100% contigo. Y Fernando, coincido 100% en los dos planteamientos. Y en el primero, si me permites, por reforzar lo que estabas comentando, porque ahora nos metemos ya de lleno, no tanto. Yo trabajo mucho sobre todo con los seres humanos, con las personas que al final tienen que hacer la comunicación. La neurociencia hay que estudiarla más. Claro, en el camino, digamos, del apoyo de tus asesores de comunicación en cuanto a la construcción del mensaje, coincido contigo en algo que me parece que es una de las esencias también en comunicación de crisis. Y es que cuando hay muchas personas o varias que salen a hablar, cosa que ha pasado en comunicaciones de crisis históricas, por ejemplo, en una de las más importantes de comunicación de crisis, y que en algo se parece a esta, en partes del proceso tuvo que ver con Chernóbil y con Gorbachov. Y una de las principales cuestiones que tiene que ver con el punto 1 que tú has comentado es la contradicción en la información. Una de las cosas fundamentales en comunicación de crisis es que no haya contradicciones entre lo que uno dice, lo que otro hace, lo que uno dice y lo que otro dice. Si se producen le resta credibilidad al mensaje. Evidente. Si se producen contradicciones, eso desde el punto de vista de, entre comillas, porque la palabra no es la que más me gusta en coordenadas de comunicación de crisis, pero la estrategia, porque alguna hay que tener, porque tu objetivo es comunicar bien para el beneficio de las personas que te escuchan, analizando la palabra estrategia en esa dirección. Si hay contradicciones, cosa que sucedió mucho, por ejemplo, en el caso de Chernóbil, evidentemente se acerca más a un error de comunicación, cada uno poniéndole el nivel que desee. Y eso, desde luego, me parece sustancial. Julián, ¿y esto de no preguntar directamente al presidente? Bueno, yo lo tengo clarísimo. Si otro de los objetivos en comunicación de crisis tiene que ver con decir la verdad, que ya sé que puede sonar a decir la verdad, y la transparencia, nos podemos preguntar si la audiencia a la que tú te diriges tiene la percepción, hablo de la percepción, si tiene la percepción de que no se está siendo del todo transparente por este formato en el que alguien filtra y ordena y decide qué preguntas entran o no al presidente del gobierno, es decir, descarta algunas. Perdón que interrumpa, descarta algunas preguntas. No, evidente, en ese proceso de selección, un proceso de selección conlleva un proceso de descarte, evidentemente. Pero hay que mencionarlo porque ahí está el problema. Bueno, sí, el problema está en todo el pack global. Pero si tú consideras, Fernando, o si ellos consideran que eso es un ejercicio transparente, pueden seguir haciéndolo. Ya, por supuesto, en algo va a cambiar, según las últimas noticias. Pero dicho esto, si la audiencia considera y percibe que se me está o ocultando información o no contestando a preguntas que me gustaría conocer las respuestas, eso también es un error en comunicación, porque la transparencia es una de las claves fundamentales en comunicación de crisis. Y ha habido otros tantos ejemplos a lo largo de la historia en los que cuando no se es transparente,
eso penaliza al líder, penaliza al comunicador cabeza visible, porque insisto en lo del líder, pero para mí es que es muy relevante. Las comunicaciones de crisis reafirman extraordinariamente a los líderes cuando se comunica bien en la comunicación de crisis, y también penaliza extraordinariamente cuando sucede lo contrario. Yo hablo independientemente de lo que se haga y de los resultados finales y del proceso, y dando por hecho que si estamos hablando de una comunicación de crisis es porque la situación es extraordinariamente compleja, pero todo se puede mejorar, incluyendo esto. Julián, este partido lo ganamos, ¿verdad? Aquí va con segunda, lo del partido lo ganamos. Claro que sí, después de tantos años vinculados al... Porque Julián, déjenme que les cuente que Julián Reyes también es colega, es periodista, fue director de deportes de Televisión Española y por eso decía que lo del partido que lo ganamos, Julián, ¿no? Pues claro que sí, el partido lo ganamos. ¿Y sabes cuándo ganamos el partido? A ver. Y vaya este símil y que cada uno lo coja por donde quiera. A ver. Cuando jugamos en equipo. Ah, amigo. Cuando uno juega solo, llega muy rápido. Cuando uno juega en equipo, llega lejos. Por tanto, juguemos en equipo y que cada uno lo coja por donde quiera, porque jugando en equipo ganaremos, por supuesto, ganaremos al virus. Habrá sido y seguro será un partido difícil. Hay y habrá momentos de una tremenda tristeza, porque no hay que olvidar que a mí es algo que me duele, pero en el corazón, en lo más profundo del corazón, y es que cuando escucho las cifras en televisión, para mí no son cifras. Para mí son abuelos, son abuelas, son padres, son madres, son tíos, son tías, son hijos, hijas, muchas personas que están perdiendo a personas, a sus seres queridos. Y eso, de verdad, es de un dolor extraordinario. Juguemos en equipo todos, cada uno desde la parte del equipo que nos toque, pero todos, desde el entrenador, desde el presidente del club, desde los jugadores, desde los que estamos en el banquillo, de los que a veces tenemos que salir, todos en equipo, y por supuesto que ganaremos. Eso es el mensaje principal. Pues ganaremos y resistiremos. Julián Reyes, sin duda, en comunicación, consultor asesor de comunicación de crisis, autor del libro Habla como un líder, que creo que cumple un añito la publicación, ¿verdad, Julián? Pues mira, sí, la verdad cumple un añito justo esta semana, el 2 de abril. Ya es verdad que el otro día decías, oye, ¿qué día es hoy? Lunes, miércoles, jueves. Pues yo ya no sé ni el número, hoy es lunes, pero tampoco, 6, tengo que mirarlo, lunes 6 de abril, ¿eh? Pues se nos va. Y estoy muy contento porque ha cumplido un año, ha cumplido 5 ediciones, y lo que lo hace más especial es que las personas que lo han leído y que lo han podido disfrutar me dicen, oye, Julián, nos está aportando muchísimo valor, porque hay contenidos que podemos utilizar en nuestras coordenadas empresariales, sociales, las que sean. Y ahí insisto mucho, simplemente un pequeñito apunte, insisto mucho en algo que llamo presentador verdadero. Hay un pequeño epígrafe que se llama presentador verdadero, que va en la dirección de lo que hemos hablado. Creo, no en un estilo de comunicación, como decía antes Fernando, impostado. Creo en una naturalidad verdadera. Creo en una emocionalidad verdadera. Creo en un comunicador que en ese momento siente lo que está diciendo y por tanto lo comparte como lo siente y entonces le llega a la audiencia como lo siente. Yo creo de verdad en ese estilo de comunicación, que por supuesto en comunicación de crisis se multiplica desde el punto de vista de valor esencial. Bueno, pues una recomendación para este confinamiento, la lectura de este libro, Habla como un líder, de Julián Reyes. Julián, gracias de verdad por atender la llamada de la Radio Pública de Canarias, muy amable. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Mucho ánimo para todos. Un abrazo, adiós. Un abrazo fuerte. Fernando, el poder también de comunicar y comunicar bien, ¿no? Si me permites decir que este señor Reyes comunica muy bien también. Sí. Eso no faltaría, ¿no? Hablando de... No, pero predica con el ejemplo. Sí, porque además Daniel, pues eso, es coach, pero también es periodista y entonces sabe muy bien también de lo que habla, ¿no?